En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este hermoso día, queridos hermanos, quisiera que compartiéramos juntos la bendita palabra del Señor. Tenemos la gran sabiduría de que el Espíritu Santo se manifiesta en cada uno de nosotros. Les invito a que oremos para poder escudriñar las Escrituras. Les invito también a tomar su Biblia, agarren su Biblia y para que podamos ver la palabra del Señor con la Biblia, ¿verdad? Entonces, para que las citas que voy a dar, pues podamos nosotros tomar en cuenta sobre qué se trata. Quisiera decirles antes de que oremos que este tema se tratará sobre un evangelio falso, ¿verdad? Un evangelio que miente, que nos engaña, quienes son los que predican un evangelio falso. Vamos a verlo un poquito a profundidad para poder descifrar lo que el Señor nos prohíbe a nosotros como cristianos, y también nos invita a poder hablar de la palabra de Dios muy lleno de fe y de confianza. Querido Espíritu Santo, en este hermoso momento te pido tu santa invocación para que puedas acompañarnos en este conversar, en este tema, a reflexionar aquí juntamente con los hermanos que verán este video. En el nombre tuyo, Padre amado, que estás en el cielo, tú que nos proteges y nos acompañas a cada momento, te pido que puedas manifestarte ante toda tu iglesia y poder darnos a conocer tu bendita palabra. Te pido también a ti, Madre María, que eres Madre de Cristo y Madre nuestra, acompáñanos en este momento tan maravilloso para que el mensaje de tu Hijo amado reciba nuestras oraciones y plegarias ante el trono de la gracia. Virgen María, te pido que puedas acobijarnos con tu manto protector y llevar nuestras oraciones al trono de la gracia. Te lo pido, Padre Celestial, también que bendigas a cada uno de los hermanos allá en los hospitales, a aquellos hermanos que a través de este medio pues tal vez escucharán tu mensaje, tu palabra, y saldrán de alguna duda que tienen. Señor, en tus manos te pongo el momento tan maravilloso que vamos a compartir. Nos quedamos en tu divina palabra y enseñanza. Concédenos, Padre amado, por tu divina misericordia, llevarnos al trono de la gracia y a través de nuestras oraciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, voy a pedirles a ustedes que agarren su lápiz, ¿verdad? Y en su cuadernito ahí para que puedan ir anotando las citas bíblicas. Obvio que vamos a irlo viendo en la Biblia, pero si no le da tiempo a ustedes de buscarlo en la Biblia, entonces lo vamos a dejar por escrito ahí para que ustedes puedan tomar nota. Un evangelio falso. Cuando alguien nos predica un evangelio falso, nosotros pues no sabemos cómo defendernos, porque lo primero que nos ponen son obstáculos de que nosotros andamos en una iglesia equivocada. Hoy les voy a compartir nada más un tema que tiene mucho que ver con lo que es la doctrina falsa, ¿verdad? Estamos hablando específicamente de los hermanos separados, los hermanos que se hacen llamar evangélicos, los hermanos que se han salido de la Iglesia Católica para hacer un grupo aparte de la Iglesia Católica, independizarse de la Iglesia Católica para liberarse, según ellos, de la idolatría que la Iglesia Católica tiene. El tema, ya les dije, va a ser sobre un evangelio falso. Jesucristo es claro en la palabra, ¿verdad? Jesús nos habla, también nos hablan los apóstoles, nos habla el apóstol Pablo, entonces de alguna otra manera también nos habla Juan. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al tomar la palabra del Señor, ¿verdad? Porque acordémonos de que en la Biblia está escrito qué es lo que nosotros debemos de hacer y qué no debemos de hacer, y tenemos que defender nuestra fe según Pablo, ¿verdad? Entonces vamos a irnos a la Biblia. Con el permiso de nuestro Señor Jesucristo y de ustedes ahí en casa, vamos a tomar la palabra del Señor. Vamos a irnos a Génesis capítulo 3, versículo 1.
Me parece que en las introducciones de la Biblia uno pues puede ver que por qué nos vamos a ir a Génesis, porque si nos quedamos en una parte de la Sagrada Escritura no vamos a entender, ¿verdad? Vamos a hablar del Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento. Trataré de explicarlo lo más que se pueda. Capítulos 3. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. Eso nos dice el Génesis. Pero vamos a leer el capítulo 3 del versículo 1, ¿verdad? Capítulo 3 de Génesis, versículo 1. Entonces les digo que dijo Dios, haya luz y hubo luz, porque hoy les estoy llevando la palabra del Señor para que haya luz en su vida, en su casa, en su familia, en su mente, en su corazón. Dice así, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, dijo a la muerte. Es cierto que Dios, escuchen bien, es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. La mujer le respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueban ni siquiera, porque si lo hacen morirán. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos, entonces ustedes serán como Dios, como dioses, y conocerán lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, aquí vamos a tratar de aclarar un poquito. Si ustedes se dan cuenta, aquí la mujer le agarró al aire la mentira de Satanás. Al aire. La mujer fue astuta. La serpiente era astuta y le dijo a la mujer, vean por qué les digo que lo agarró al aire la mentira. Pero la segunda mentira no. La segunda mentira no lo agarró al aire. Oigan, la primera mentira se lo agarró al aire cuando le dijo, la serpiente le dijo, es cierto que Dios te dijo que no coman de los frutos de los árboles del jardín. Lo agarró al aire. La serpiente era el más astuto de todos los animales de aquel tiempo, dice. ¿Y cómo le dijo la serpiente? Es cierto que Dios, oigan esto, es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. Y la mujer dijo, no, se sorprendió y le dijo, no. Él nos dijo que no comiéramos de uno, de todos sí, pero de uno no. Ah, dijo la serpiente, de uno no. Entonces la serpiente se dio cuenta que la mujer había agarrado al aire la mentira. Iba con mentira, pero la mujer se dio cuenta. Pero la segunda no la tomó. Le dijo entonces el diablo, solo la del centro, solo la del centro del jardín. Y le dice Satanás, pero no es cierto, tú puedes comer de ese fruto, pero si comes de ese fruto no es que vas a morir, se te van a abrir los ojos y vas a ver lo que es bueno y lo que es malo y vas a ser como dioses. Esa es la mentira de Satanás. Y la mujer agarró, comió y quiso ser como Dios. ¿Me captan la idea? El evangelio de falsificado empieza desde la serpiente. Desde allí empieza a tirar contrariedades. Dios dijo, no coman del fruto. Y la serpiente le dijo, no coman de todos los frutos. Entonces la mujer le dijo, echó de ver que le estaba engañando y le dijo, no, dijo de uno. Pero el diablo fue astuto y le dijo, no, es que te vas a morir, dice Dios, pero no, vas a abrir los ojos y vas a ver lo que es bueno y es malo. Entonces la mujer dijo, quiero ver lo que es bueno y es malo, y lo agarró y se lo comió. Ahí entró el pecado, ahí es la falsedad.
Ahora, para que ustedes vean que de dónde comenzó, por eso empezamos en el libro del Génesis, en el primer libro de la Biblia. El Génesis nos está hablando de que la mentira entró del diablo hacia la mujer, hacia los llamados a la santidad en Cristo Jesús. Nos vamos a ir al Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, para que podamos tomar en cuenta. Vayan ustedes buscando también en su Biblia, para que no solo yo vaya leyendo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 53. Evangelio de Juan 6:53, para que podamos verlo entre todos, ¿verdad? Los que van llevando la palabra del Señor en su casa. Qué bonito es compartir, queridos hermanos. Vamos a compartir esta parte. Oigan lo que dice el Evangelio de San Juan. Aquí ya no habla el Génesis en el Antiguo Testamento. Aquí habla Jesús. Dice, los judíos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 53. Vamos a ver, en los 53. Yo les iba a leer el 52, pero vamos a brincar en el 53. Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. ¿Por qué me fui aquí al Evangelio de San Juan? Porque la serpiente le dijo, come y serás como dioses. Verás lo que es bueno y lo que es malo. Come, porque Dios había prohibido no comer del fruto que está en medio del jardín. Pero la serpiente le dijo, come. Satanás le dijo, come. Come. Ustedes me van a ir captando la idea. Comen. Entonces la mujer comió y se le abrieron los ojos y fue como Dios. Ahora aquí en el Nuevo Testamento Jesús dice, en verdad les digo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida en él, porque yo no estoy en él. O sea, nuestro Padre Dios, como Él dijo no coman en el Génesis, dijo no coman, y comieron, entonces dijo Dios, quiere comida pues. El diablo dijo que no coman, Jesús dijo no coman, y el diablo dice come. En el Nuevo Testamento Dios viene en representación de nuestro Señor Jesucristo y nos dice coman. En verdad les digo que el que no coma no tiene vida en él. No tiene vida en mí y yo no estoy en él. Aquí cambia la versión, porque Satanás había dicho, come. Entonces Dios le cambió la versión y ahora dice, el cuerpo y la sangre de Cristo, coman y beban todo de él, porque este es mi cuerpo, que es para la salvación de las almas. Y ahora observen ustedes dónde viene la mentira y la falsedad de un evangelio cambiado. ¿Quiénes son los que dicen no coman de esa carne? No coman de esa carne porque ese no es Dios, no es el Hijo de Dios. No beban su sangre porque eso no es la sangre del Hijo del Hombre. ¿Quién cambió en el Antiguo Testamento? La serpiente. Y les dijo coman. Y ahora en el Nuevo Testamento Jesús dice coman y la serpiente dice no coman. ¿Dónde está el Evangelio? ¿Dónde queda? ¿Cuál es el Evangelio falsificado? ¿Está copiando usted la idea? No coman. Dicen los hermanos protestantes, no coman. El católico dice, come, bebe, es la sangre de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Y los evangélicos dicen, no coman, porque eso es pecado. Y Jesús dice, coma, el que no coma no tiene vida en mí, ni yo en él. Vámonos en otra cita. Espero les haya quedado claro. Nos vamos a ir a 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. 1 Corintios 11, 3. Estamos acá.
11:3. Dice así: pero quiero recordarles que la cabeza de todo varón es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza de Cristo es Dios. Si un varón ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. En cambio, la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, falta al respeto a su cabeza. Sería igual si se cortase el pelo al rape. No quiere cubrirse el pelo, que se lo corte al rape. Que le da vergüenza andar con el pelo cortado al rape, pues que se ponga el velo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se corte el pelo. O sea, aquí hay una parte que está hablando, ¿no?, del Evangelio. Dice, pero quiero recordarles que la cabeza del varón, que la cabeza de todo varón es Cristo. De todo varón, la cabeza de todo varón es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el varón, ¿verdad? Esa de la mujer es el varón. Y la cabeza de Cristo, la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, es Dios. ¿Sí me entiende, no? Entonces, ¿qué quiere decir? Cristo tiene que estar sujetado a Dios. Y nosotros tenemos que estar sujetados a Cristo. Y debajo de nosotros hay otra capa, que es la mujer. La mujer tiene que estar sujetada al varón, que somos nosotros. Y la iglesia, que es la esposa de Jesucristo, tiene que estar sujetada al varón. ¿Y quién es el varón? Cristo. Queridos hermanos, les voy a dejar otras citas para que ustedes lo vayan leyendo. Cristo es la cabeza y Él es el guía y no podemos cambiar. Si Cristo dijo que tenemos que comer su cuerpo y beber su sangre, esa es palabra del Señor. No viene nadie a querer cambiar y decir que no podemos comer el cuerpo y la sangre de Cristo porque eso sería pecado, ¿verdad? Entonces, vayamos a la Santa Biblia. Espero que tomen nota y vamos a seguir compartiendo con cada uno de ustedes. Les voy a dar unas citas bíblicas para que ustedes lo puedan seguir leyendo. No se queden con la duda. Les voy a dar más citas. Pueden leer Lucas capítulo 1, versículo 40. Lucas capítulo 1, versículo 40. El que reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios, lo reconoce en su corazón, lo vive en su corazón, lo atrae para Él, trae gracia y paz en su corazón. ¿Quién soy yo para que el Señor me venga a hablar de la palabra a mí? ¿Y quién eres tú que no recibes el mensaje de Jesús? Pero el mensaje de Jesús tiene que ser como es el mensaje, no falsificado. La madre de nuestro Señor Jesucristo visitó a su prima Santa Isabel y el niño Juan brincó, dio brincos en su vientre porque se alegró que había llegado la madre del Salvador y el mismo Cristo visitándolo y aún no había nacido. Jesucristo y Santa Isabel le da el honor, la adoración a la Virgen María y le dice: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? El que reconoce al Señor como lo reconoció Santa Isabel, recibe a Dios en su corazón. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Leámoslo para que no nos vamos a quedar con esa duda. Ya les di el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 40, ¿verdad? Ahora vamos a ver Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo
4, versículo 1. Dice así: queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración, examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. ¿Quieren reconocer al Espíritu de Dios? ¿Quieren reconocer al Espíritu de Dios? Dice, ¿quieren reconocer al Espíritu de Dios? Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías que ha venido en la carne, habla de parte de Dios. En cambio, si un espíritu no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios. Es el mismo espíritu del anticristo. ¿Han oído que vendrá un anticristo? Pues bien, ya está en el mundo. Sigamos leyendo. Ustedes, hijitos, son de Dios y ya han logrado la victoria sobre esa gente, pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Es decir, Jesucristo ya está con nosotros. Y fíjense, ¿quiénes son los que nos traen el evangelio distinto? Aquí nos está diciendo Jesucristo, nos está diciendo aquí Juan, la carta de Juan, el apóstol Juan nos está diciendo que tenemos que tener cuidado en reconocer el Espíritu. No podemos dejar entrar a una persona que nos vaya a hablar de un evangelio diferente cuando no estamos preparados, porque nos va a inyectar espíritu seductor, espíritu maligno. Eso nos va a meter. Y entonces nos vamos a quedar callados y vamos a querer seguir una doctrina diabólica, falsa, una doctrina que no es. Dice, escuchen cómo dice en el versículo 5, dice, ellos son del mundo, por eso su lenguaje es del mundo, y el mundo los escucha. Tienen los hermanos evangélicos muchos que los escuchan, sí, muchos. Hasta nosotros los católicos los escuchamos. Y no podemos reputarles, porque no leemos la Escritura. No sabemos reconocer al Espíritu que nos está hablando, si es de Dios o no es de Dios. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. Así es como reconocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Así dice. Entonces, es así como se reconoce cuando el espíritu no viene de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado al conversar con los hermanos. ¿Por qué? Porque nos van a venir a decir lo que dice allá Juan 6:53. Coman, este es mi cuerpo, este es mi sangre. No coman porque eso es pecado. Ese no es el cuerpo de Cristo. Ese simbólicamente es, pero no lo es. Doctrina falsa. ¿Qué dijo Cristo? Coman. Y los hermanos separados dicen, no coman, porque ese no es el cuerpo de Cristo. Otra parte, Gálatas capítulo, vamos a irnos allá, vamos a leer otra parte antes de irnos a Gálatas. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3. Vamos a ver lo que dice Corintios. Porque si no leemos mucho, pues nos vamos a quedar con ganas de leer, ¿no? Entonces, 2 de Corintios capítulo 3. El capítulo 11, versículo 3, 11:3, dice así, Corintios 11:3, y mi temor, dice Pablo, porque aquí habla el apóstol Pablo, y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertirles la mente a ustedes para que dejen de ser sinceros con Cristo. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se los predicamos, y les
les proponen un espíritu diferente del que recibieron, un evangelio diferente del que abrazaron, y lo aceptan sin dificultad. Queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes. Estamos para llevarles el mensaje de la palabra de Dios y ustedes terminen leyendo en su casa. Lean Gálatas capítulo 1 versículo 6. Les dejo como tarea Gálatas capítulo 1 versículo 6. También les dejo como tarea leer Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 6. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 6. Hasta luego, queridos hermanos,